Muy buenas noches, compañeros de la UNA. Mi nombre es Manuela Ruiz y esta es la asignatura número 3 del curso de Biología Celular y Molecular. Hacer una presentación en PowerPoint de biomoléculas orgánicas. Primero vamos a ver el orden de estas diapositivas. En azul vamos a encontrar en los cuadros conceptuales que siguen los temas que vamos a explicar en mayor profundidad. Primero que todo, la materia viva está compuesta por bioelementos. Los bioelementos son de todos los elementos de la tabla periódica los que más se encuentran en los seres vivos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los bioelementos, según la cantidad en la que se agrupan y la cantidad que existen, pueden ser primarios, secundarios u oligoelementos. Al mezclarse se hacen biomoléculas. Las biomoléculas son características porque tienen átomos de carbono. Las biomoléculas pueden dividirse según su función y también según su composición. En su composición vemos que las biomoléculas pueden ser inorgánicas como agua y sales minerales y orgánicas que tienen carbono. Biomoléculas son las que están en los seres vivos. Y en orgánicas vemos que tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Veamos cada uno. Los glúcidos son moléculas orgánicas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en proporciones 1:2:1, es decir, un átomo de carbono por 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Eso depende de la cantidad de átomos de carbono que tenga la molécula, con enlaces covalentes entre sí. Al igual que todas las biomoléculas que vamos a ver, los glúcidos tienen diversas funciones dependiendo de el lugar en donde estén en la célula o la estructura que tengan. Pueden ser estructurales o funcionales o energéticos. Los glúcidos se clasifican según la cantidad de monosacáridos que contengan. Monosacáridos es la unidad de los glúcidos. Pueden ser monosacáridos, oligosacáridos, que ahí están los disacáridos, polisacáridos, que ya son varios, y los glucoconjugados. Los glucoconjugados, además de utilizar cadenas de monosacáridos, que son las que tienen azúcar, como vemos, carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen otras moléculas que las hacen moléculas complejas: peptidoglucanos, glucoproteínas o glucolípidos. Se les llama gluco porque la estructura principal está hecha de un monosacárido. De este cuadro, ¿qué es importante? Es importante ver que los glúcidos son importantes para la célula como liberadores de energía, por ejemplo los disacáridos, como función estructural, como vemos acá, en los homopolisacáridos, que pueden ser animales o vegetales, de función de reserva de energía, como el glucógeno y el almidón, son cadenas largas de glúcidos, ya lo veremos, y cadenas largas también, pero estructurales, celulosa y quitina. Los monosacáridos son de 3 a 7 átomos de carbono, son solamente una moleculita de estas. Los disacáridos se forman por puentes de hidrógeno entre dos monosacáridos. A esto se le llama una molécula de glucosa. Los polisacáridos ya son cadenas largas que también tienen funciones estructurales, uniéndose entre sí con puentes de hidrógeno, pero se ramifican. Eso les da función estructural y función inclusive funcional en la célula. Es decir, que hacen más cosas que liberar energía. Cuando se libera este enlace, se rompe este enlace, se libera energía. Ahora vamos por los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas hidrófobas, es decir, que no se pueden disolver en agua. También dentro de los lípidos están los anfipáticos, es decir, moléculas que pueden
no son hidrófobas e hidrofílicas. Hidrofílicas es que pueden juntarse con agua. Ahí está el ejemplo de los fosfolípidos, ya lo veremos. Los lípidos, según su composición, son saponificables o insaponificables. Los saponificables son lípidos compuestos por ácidos grasos, saturados o insaturados. Los ácidos grasos son cadenas de glúcidos, como estas, que bien pueden tener enlaces saturados, es decir, enlaces dobles, o enlaces saturados, insaturados, que son enlaces sencillos. Estos enlaces insaturados necesitan una menor energía para poder ser disueltos. En los saponificables encontramos a los lípidos simples, que son los aglicéridos. Ahí tenemos a los famosos triglicéridos, que son una molécula de glicerol, puede juntarse con máximo 3 cadenas de ácidos grasos. Aquí vemos una molécula de glicerol, por ejemplo. Aquí está nuestra molécula de ácidos grasos. Son cadenas lineares de hidratos de carbono con un grupo carboxilo al final. Los lípidos complejos podrían ser los fosfolípidos y los glucolípidos. Son complejos porque se juntan con otros materiales que no solamente son ácidos grasos. Por ejemplo, los fosfolípidos, que son fundamentales en la membrana celular, se juntan con fósforo. En los insaponificables, los que nos interesan principalmente son los esteroides. Los esteroides pueden ser los esteroides. Aquí están los fosfolípidos, lípidos complejos. Hay diferentes estilos de fosfolípidos. Por ejemplo, de lípidos, este es un fosfolípido. Y todos estos están juntados con diferentes moléculas. Los esteroides se clasifican porque tienen 4 anillos de hidrocarburos. Estos esteroides tienen función de señalización, estructurales o comunicación. Por ejemplo, la testosterona y el estradiol, que son hormonas internas del cuerpo, son esteroides. Los monómeros son las bases de las moléculas genéticas de la célula. Son moléculas formadas por un grupo de fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Son los bloques estructurales del ADN, ARN y las proteínas. Pueden unirse entre sí como cadenas largas por enlaces de glúcidos. Los enlaces de glúcidos son enlaces de los azúcares y de sus bases nitrogenadas por enlaces de hidrógeno. Cada monómero tiene una base nitrogenada que ellas entre sí se pueden unir por enlaces de hidrógeno. Aquí vemos la definición de la separación de los ácidos nucleicos según la base nitrogenada que tiene. Pueden ser purinas o primidinas. Aquí podemos ver que, bueno, en una replicación, es decir, en una conformación cuando varios monómeros se juntan, se hacen 3 monómeros juntos, se hace un codón. Cuando los codones se juntan, se hacen aminoácidos. Los aminoácidos juntos expresan una proteína, que es decir, expresan una acción de la célula en el metabolismo. Entonces, para que estos monómeros se junten, van a tener que juntarse con unas reglas. Vemos que la adenosina se junta con la tiamina, siempre purina con pirimidina. ¿Por qué? Porque estas tienen algo que a estas les falta. Aquí lo vemos, por ejemplo, que es un anillo extra. Este anillo extra les permite tener, y a este anillo faltante,
esta es una pirimidina, esta es una purina, les permite tener electrones covalentes que les permitan juntarse. La adenosina se junta con tiamina en el ADN y la adenosina se junta con el uracilo en el ARN. Estas dos moléculas, macromoléculas, son moléculas conformadas por los monómeros nucleótidos, los ácidos nucleicos. El ADN es la base genética de toda célula. Cuando el ADN se replica, es que se replica la información de la acción que tiene esta célula. El ARN es el que ayuda al ADN a replicarse. En células procariotas no existe ADN, solo ARN, por tanto esta hace la función de las replicaciones genéticas. Esto es un mecanismo para evitar tener ADN y ARN, es un mecanismo para evitar mutaciones dentro de una célula. Por eso es que los experimentos de mutación, bueno, de mutación no, los experimentos genéticos son más fáciles de hacer en bacterias. También hay otras proteínas, nucleótidos no genéticos, es decir, que no están dentro del núcleo o que no participan en la reproducción celular, que también tienen ácidos nucleicos, que tienen monómeros. Es decir, puede ser el ATP, CAMP, GTP y otras moléculas responsables de liberación energética, contención estructural, regulación homeostática. Inclusive las mismas proteínas están construidas por los monómeros. Aquí vemos cómo es la estructura de un monómero con su base nitrogenada. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se juntan dos monómeros, liberando agua en la reacción. Este es un puente que se llama glucídico a través de las azúcares, y estos son los puentes de hidrógeno entre las bases. Seguimos con las proteínas. Las proteínas son, a mi parecer, las moléculas más interesantes a nivel celular, porque son las que generan acción, independencia en una célula y les permiten no estar a la deriva y no depender de cambios físicos o químicos a su alrededor. Es decir, el sintetizar una proteína, en cierta forma, ayuda a una célula a poder controlar mejor su ambiente interno y externo, no solamente dependiendo del flujo de iones o condiciones físicas o ambientales externas a ella. Las proteínas pueden dividirse según varios grupos. Vamos a hablar solamente de la división según su estructura, pero como pueden ver hay muchos tipos de proteínas. Por ejemplo, proteínas según su grupo prostético, que es una molécula que se le pega a la proteína. Un grupo prostético sirve para poder señalizar o hablar entre células. También sirve para hablar dentro de la misma célula. Cada uno de estos grupos prostéticos, por ejemplo, tiene su propia función dentro de la célula. Comencemos solo con la estructura. La estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos de la proteína. Cuando les decía que los aminoácidos se juntan en codones, cada codón se interpreta gracias a esta tabla, que es la tabla de aminoácidos. ¿Qué aminoácido es? Por ejemplo, aquí vemos que el A es la leucina, se expresa como leucina. Entonces, cuando vamos a tener una cadena de proteínas, lo que vamos a tener es, por ejemplo, leucina, serina, prolactina, histamina, y vamos a tener una secuencia larguísima
Continuando con la presentación de las proteínas, nos habíamos quedado en la estructura primaria de las proteínas, que sintetizaban aminoácidos. Luego, esos aminoácidos tienen propiedades físicas que los unen entre sí. Esa es la estructura secundaria de una proteína. Se unen estos aminoácidos, es decir, las cadenas que se formen, se unen sea como una lámina beta, que es rígida, se presentan proteínas modulares, y una hélice alfa, como han escrito acá. Esta hélice alfa es elástica y está presente en proteínas fibrosas. Las estructuras secundarias solamente tienen puentes de hidrógeno entre sí. Vamos luego con las estructuras terciarias. Las estructuras terciarias ya no solamente tienen puentes de hidrógeno, sino enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas y puentes de disulfuro. La cadena larga se pliega entre sí y tiene zonas que reaccionan o no con agua y reaccionan o no con otras moléculas. Después, el siguiente paso son las estructuras cuaternarias. Por ejemplo, aquí tenemos la ATP sintasa, así es como se ve una proteína de ATP sintasa, pues más o menos elaborada. Aquí es como se explica cómo es su funcionamiento y sus regiones. Estas proteínas son la unión de dos o más polipéptidos. Polipéptidos es cadenas de monómeros. Se llama polipéptido. De cualquier orden, siempre y cuando tengan las estructuras de una proteína terciaria. Las estructuras cuaternarias son de las que iniciamos hablando respecto al tema de proteínas, que son las que le dan independencia a la célula para poder mantener su homeostasis, crecer, no depender solamente de ambientes externos. Y bueno, con esto damos por terminada la charla y espero que haya sido de utilidad para ustedes y muchas gracias.